Moisés estaba viviendo uno de los momentos más tensos de su vida. Él había obedecido la voz de Dios, había enfrentado a Faraón, había visto milagros que ningún ser humano había visto antes, pero aún así había algo que lo perseguía por dentro, la sensación de que el mundo entero se levantaba contra él. Mientras guiaba al pueblo por el desierto, escuchaba quejas, dudas, murmuraciones y amenazas de gente que no entendía el propósito. Y es en ese ambiente de presión que el Salmo 2 se vuelve una palabra viva. El desierto no era solo un lugar físico, era un lugar emocional. Moisés sentía el peso de cargar miles de vidas sobre sus hombros, vidas que dependían de su obediencia y de su fe. Cada día había un nuevo desafío, falta de comida, falta de agua, enemigos externos, enemigos internos, cansancio, agotamiento. Y mientras el pueblo dudaba, Moisés seguía buscando la presencia de Dios, porque sabía que sin él, nada tendría sentido. Una noche, mientras el campamento dormía, Moisés levantó sus ojos al cielo y vio el brillo de miles de estrellas iluminando el silencio del desierto. Su corazón estaba inquieto, preguntándose por qué tantas naciones se levantaban contra el propósito de Dios, por qué tantos corazones se endurecían, por qué la fe parecía tan frágil. Y en ese silencio, Dios le habló con la misma fuerza que después inspiraría el Salmo 2. El Salmo 2 es la respuesta de Dios a los momentos en que parece que todo a tu alrededor está en contra. Es la respuesta divina a los días en que las personas dudan, critican, murmuran o intentan detener tu avance. Es la respuesta para quienes sienten que el mal está gritando más fuerte que la fe. Moisés entendió que no era él quien estaba siendo atacado, era el propósito. Por eso este salmo comienza con una pregunta profunda: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es la expresión de un corazón cansado de luchar contra fuerzas visibles e invisibles. Moisés entendía esa pregunta mejor que nadie. Había visto a Faraón endurecerse. Había visto al pueblo quejarse. Había visto a Amalek atacar. Había visto a la incredulidad intentar apagar los milagros. Y aún así, Dios seguía siendo Dios. El Salmo continúa diciendo: los reyes de la tierra se levantan, y los gobernantes se unen contra el Señor y contra su ungido. Esa frase se convertía en un espejo de lo que Moisés vivía. No eran solo personas, eran sistemas completos levantándose contra el plan de Dios. Eran voces, autoridades, potestades, estructuras y corazones que temían al cambio y odiaban la libertad que Dios trae. Pero la respuesta de Dios no es ansiedad ni miedo. La respuesta de Dios es seguridad y autoridad. El que mora en los cielos se ríe. No es burla, es soberanía. Es la risa de quien sabe que nada ni nadie puede detener un propósito cuando es él quien lo ha determinado. Moisés necesitaba escuchar eso. Y tú también. Porque a veces parece que todo se está cayendo, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios declara: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es un recordatorio de que la autoridad viene de arriba, no de las circunstancias. Moisés entendió que aunque hubiera oposición, Dios ya había decidido. Y cuando Dios decide algo, no existe desierto, enemigo, palabra o duda que pueda deshacer lo que él ya escribió. Luego el Salmo revela una profecía poderosa: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto habla de identidad, de destino, de propósito confirmado desde el cielo. Moisés escuchaba esta verdad en su espíritu, no era esclavo del miedo, no era rehén de opiniones humanas, no era un líder improvisado. Era un elegido, un enviado, un llamado por Dios. La frase siguiente cambia todo: pídeme, y te daré las naciones por herencia. Moisés quizá nunca imaginó gobernar naciones, pero sí entendía que su llamado tenía impacto mundial. Cada paso en el desierto estaba abriendo un camino para generaciones futuras. Y tú también estás caminando por lugares que otros nunca podrían. No porque seas fuerte, sino porque Dios te escogió. El Salmo continúa diciendo: los quebrantarás con vara de hierro. Esto no habla de violencia humana, sino de autoridad espiritual. Moisés no ganaba por fuerza, ganaba por obediencia. No vencía por espadas, vencía por fe. Cuando levantaba sus manos, Amalek caía. Cuando extendía su vara, el mar se abría. Cuando obedecía, el cielo se movía.
Pero el Salmo también trae advertencia: servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Ese equilibrio Moisés lo conocía bien. Sabía que Dios era amor, pero también fuego. Sabía que Él consolaba, pero también corregía. Sabía que su presencia daba vida, pero también exigía respeto. El desierto enseñó a Moisés que la obediencia no es carga, es protección. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Este llamado a rendición es profundo. Moisés vio lo que ocurre cuando el corazón se endurece. Vio a Coré rebelarse. Vio a miles que cayeron por desobediencia. Vio lo que pasa cuando las personas quieren destino sin entrega. Vio que no basta caminar cerca de Dios, hay que caminar con Él. Por eso el Salmo termina con una promesa dulce y poderosa: bienaventurados todos los que en Él confían. Moisés sabía que el desierto no era un castigo, era un puente. Y sabía que los que confían siempre llegan. Porque confiar en Dios nunca es tiempo perdido. Confiar es avanzar incluso sin ver. Es seguir incluso cansado. Es creer incluso temblando. Cuando Moisés bajaba del monte con el rostro iluminado, el pueblo veía una luz que no entendía. Esa luz era el resultado de este tipo de salmos. Era la luz de quien había escuchado a Dios en medio del desierto. Era la luz de quien había entendido que nada puede detener un corazón entregado. Esa misma luz es para ti hoy. El Salmo 2 te recuerda que no estás sola. Que aunque las circunstancias griten, Dios sigue teniendo la última palabra. Que aunque haya presión, Él te sostiene. Que aunque haya enemigos, Él te defiende. Que aunque haya dudas, Él te guía. Que aunque haya desierto, Él te acompaña. La historia de Moisés también muestra que los ataques no significan fracaso, significan movimiento. El infierno no se levanta contra lo vacío, se levanta contra lo valioso. Si Moisés hubiera sido insignificante, Faraón nunca lo habría perseguido. Pero como era peligroso para el mal, fue atacado. Y tú también eres peligrosa para todo lo que quiera destruirte. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar rojo y el viento comenzó a soplar, el pueblo vio con sus propios ojos que Dios estaba peleando por ellos. El mar se abrió con fuerza, como si el cielo respirara sobre la tierra. Ese momento representa lo que el Salmo 2 promete: cuando todos se levantan, Dios se levanta más alto. Cuando los enemigos persiguieron al pueblo, creyendo que podían destruir lo que Dios había levantado, el mar se cerró sobre ellos. Fue la confirmación divina de que nadie puede tocar un propósito que Dios guarda con su mano. Lo que es tuyo, el enemigo no puede romperlo. Al caminar por el desierto, Moisés muchas veces sintió que no tenía fuerzas. El liderazgo dolía. La responsabilidad pesaba. La gente no entendía. Pero aún así, Dios nunca lo dejó caer. Su presencia era constante. Su voz guiaba. Su mano sostenía. Y es eso lo que el Salmo 2 te promete: Dios te sostiene aunque nadie más lo haga. El desierto enseñó a Moisés a dejar de temer a los hombres y a temer solo a Dios. Y el temor a Dios no es miedo, es respeto, amor, confianza. Es entender que su soberanía es perfecta. Que su voluntad es buena. Que su plan es firme. Que su mano es segura. Cada vez que Moisés dudaba, Dios lo llamaba por su nombre. Cada vez que el pueblo se rebelaba, Dios recordaba su promesa. Cada vez que Moisés se cansaba, Dios renovaba su fuerza. Así funciona el propósito: no es que tú seas suficiente, es que Dios lo es. El Salmo 2 también revela que Dios siempre se ríe del mal. Porque el mal nunca tiene la última palabra. Nunca. Ni sobre tu vida, ni sobre tu futuro, ni sobre tu familia. Dios siempre tiene un plan mayor, una salida, un milagro escondido, un camino donde parecía no haber ninguno. Moisés llegó a entender que no debía pelear como pelea el mundo. No debía gritar, discutir, forzar, controlar. Solo necesitaba escuchar. Cuando obedecía, Dios hacía el resto. Y eso también es para ti: no pelees con tus fuerzas. Pelea con tu fe. Cuando el pueblo llegó al monte Sinaí y vio la gloria descender como fuego,
comprendieron que Dios estaba escribiendo una historia más grande que ellos mismos. El Salmo 2 habla de ese fuego, de esa autoridad, de ese llamado que no puede ser apagado porque viene del cielo. A pesar de todo lo que Moisés vivió, él siempre volvía a la presencia. Siempre buscaba la voz de Dios. Siempre subía al monte cuando necesitaba claridad. Tú también puedes subir tu propio monte interior, el lugar donde la voz de Dios calma todo ruido. Moisés murió viendo la tierra prometida desde lejos, pero su legado atravesó siglos. Y el Salmo 2 promete que tu fidelidad también dejará huella. Todo lo que haces con Dios tiene eco eterno. Todo paso de fe se multiplica. Todo acto de obediencia siembra futuro. Este salmo no es sobre miedo, es sobre autoridad. No es sobre caos, es sobre victoria. No es sobre ataques, es sobre propósito. Es un recordatorio de que Dios ya decretó tu destino, y cuando Él decreta, nadie puede revocar. Señor, hoy entrego mis miedos, mis cargas y mis batallas a ti. Reconozco que hay fuerzas que se levantan, pero ninguna es más fuerte que tu presencia. Dame paz cuando escuche ruidos, dame claridad cuando haya confusión y dame fuerza cuando me sienta débil. Que mi vida esté bajo tu autoridad. Que tu voz sea mi guía. Que tu mano sea mi protección. Que mi corazón permanezca firme. Hoy me refugio en ti, porque bienaventurados son todos los que confían en el Señor. Amén.